Ya. Hola, ¿cómo están? Este video va a tratar un poco de profundizar o ir actualizando en realidad el mapa de las ideas políticas en Chile que había estado explicando en otros videos, que trataba de mostrar de alguna manera un análisis histórico de los partidos políticos chilenos y que detrás de esos partidos políticos hay ideas políticas, ¿ya? Eh, ¿Cuál era la fuente matriz de esas ideas? Las colocaba una bandera para indicar de dónde venían esas ideas, cuándo llegaban a Chile y cómo se desarrollaban después políticamente hablando, hasta lo que vemos ahora, que hay una dispersión de ideas, hay diferentes grupos con diferentes ideas, eh, hay una efervescencia política, eh, y que yo en ese esquema trataba de buscar algún denominador común entre esas ideas que estaban surgiendo en la derecha o en la izquierda, ¿ya? Eh, Sin embargo, ese análisis histórico de alguna manera queda corto porque solamente se enfoca en las ideas políticas y cómo han ido evolucionando la historia de Chile, ¿ya? Los últimos 220 años, 210 años de la República de Chile. Entonces, empecé a hacer otro esquema para identificar el año 2020, 2019-2020, la situación, pero ya no histórica, sino que vertical. Es decir, ya no horizontal en el tiempo, de cómo iba evolucionando la idea, sino que vertical para entender cómo se organiza la sociedad y desde el punto de vista político, me refiero, eh, cómo se distribuye el poder. eh, y para eso hice otro video donde explicaba el concepto o sea, hablaba sobre el concepto de la élite, sistema político y pueblo, ¿ya? Entonces, ahora lo que hice fue unir los dos mapas, un mapa histórico horizontal en el tiempo, desde el pasado al presente, y uno vertical, de cómo en ciertas épocas, en en ciertos ciclos políticos, cómo se distribuye el poder en esos ciclos. Siempre partiendo de la base de que hay una élite dirigente, un sistema político y un pueblo abajo. Un pueblo grande, mayoritario, un sistema político que tiene que hacer de canal con una élite dirigente. En el sistema político están los partidos políticos, los movimientos y todo el conjunto de normas que regulan la existencia de los partidos políticos, elecciones, instituciones, etcétera. ¿Ya? Entonces, ese esquema vertical, de alguna manera, como es por ciclos, también se puede ubicar históricamente. O sea, hay un esquema vertical de la relación entre élite, sistema político y pueblo para la época, el presente, que un ciclo de conflicto desde el año 2011 a la fecha. El anterior ciclo es un ciclo de la transición, que tiene también el mismo esquema, élite, sistema político y pueblo, pero tiene otra configuración interna, otra dinámica. Y asimismo el ciclo del 73, el ciclo de conflicto del 73, el ciclo de paz social entre el 32 y el 64, el ciclo de crisis política del centenario y el ciclo de estabilidad política del 33 al 91. Parto el 33 con la constitución del 33, o sea, de Portales hacia adelante. ¿Ya? Entonces, en el plano vertical hay uno, 2, 3, 4, 5, 6 planos. Y en el horizontal vemos cómo los partidos políticos se han ido concentrando, es decir, que se ha monopolizado el discurso, la disputa política de, no sé, 4 o 5 partidos. Después, cuando hay crisis, hay un aumentan la cantidad de partidos políticos, y después vuelven a concentrarse, después a ampliarse, etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí en el plano que estoy mostrando acá en el video, en la parte superior está el plano, eh,
histórico, es decir, en este sector está el pasado hispánico, después todo lo que empieza con la independencia de Chile, con la influencia de ideas francesas, inglesas, masónicas incluso, ¿ya? Y toda la evolución del siglo XIX, siglo XX siglo XX y ya siglo XXI acá, que si ven hay hartos puntitos, porque estos puntitos significa que hay demasiadas ideas políticas, teorías políticas dando vuelta en el sistema político y en el pueblo políticamente interesado, ¿ya? Y acá al final yo pongo algunas propuestas de, de- de identificar y unificar, buscar denominadores comunes en esta idea, ¿ya? Y los colores, por supuesto, identifican sectores políticos. O sea, acá abajo está el color azul, que tiene que ver con la derecha, al centro un color amarillo, que son los grupos nacionalistas, y arriba los que están en rojo son todo lo que es la evolución histórica de la izquierda, ¿ya? Y abajo están estos círculos que yo le hablo, los ejes verticales, ¿ya? Acá hay, acá justo al lado de la cámara, está el ciclo actual, el ciclo de la transición el ciclo del 73, el ciclo pre-73, el ciclo del centenario y el ciclo del siglo XIX. Vamos a hacer un zoom y vamos a ir a ver acá. Entonces, yo lo había explicado en otro video, pero de alguna manera ahora lo complejicé un poquito más. Yo le llamo la etapa de la dispersión acelerada. Dispersión de ideas, o sea, hay una dispersión de grupos, movimientos, partidos, etcétera, acelerada, o sea, hubo en corto tiempo una explosión de ideas, primero en la izquierda y después ahora se está viendo en la no izquierda, para no decir derecha, una explosión de grupos y movimientos con una efervescencia política y con muchas ideas, ¿ya? Y que van desde teoría política, o sea, que responde de alguna forma a la pregunta de cómo nos organizamos, hasta grupos de presión y grupos de interés sin alguna visión clara o teoría política, ¿ya? Pero que hay una efervescencia. Eh, yo este cuadro lo expliqué, pero en otro video que lo pueden ver, donde hablo de elite, sistema político y pueblo, donde acá arriba está la elite dirigente, que puede ser la elite política, económica, militar, religiosa, cultural, intelectual, un sistema político que deberían estar los partidos políticos acá tratando de eh, aterrizar o llevar o ser los que dirimen las diferencias políticas que se dan acá abajo en el ámbito del pueblo, en el ámbito popular, que es denominado clases, colectivos, género, ciudadano, comunidad, nación, etnia, persona, individuos, consumidores o pueblo, dependiendo cómo uno lo quiera, desde qué perspectiva está mirando la sociedad, ¿ya? Entonces, y acá hay una línea que separa los humanos todo este grupo de ciudadanos comunes. Existe algunos que tienen interés en lo político sin ser militantes, y la intersección entre el sistema político y los humanos con interés político es los militantes propiamente formales de los partidos políticos. Y lo que veíamos en el otro video es que los partidos políticos tradicionales, socialdemócratas y de la derecha, centro derecha, se perciben por parte de la población de que no están representando a todo lo que es a esta parte de abajo, y se han ido a concentrar acá arriba en las élites, con la élite intelectual, cultural, élite política propiamente tal, económica, militar y la religiosa. Y existen algunos partidos que mantienen de alguna forma un pie en el sistema político, una militancia importante, y también un pie en el sector más politizado de los ciudadanos comunes. Y también existe una importante cantidad de grupos, que son los amarillos, que son movimientos con nuevas demandas ciudadanas, y por eso están con una mitad en la ciudadanía común y corriente, y con otra mitad en los humanos propiamente con interés político. Los azules son movimientos que tienen aspiración de entrar al sistema político. Estos celestes, azules, estos que son
normalmente partidos o protopartidos que le interesa entrar al sistema político competir. Eh, lo que vemos a grandes rasgos es que el centro político está vacío. En el sistema político está vacío casi completo. O sea, los partidos están muy arriba en la elite y los otros partidos que no están, que tienen nexos con la elite, no obstante, eh, están de alguna manera también cuestionan a las élites, ¿ya? Es decir, cuestionan lo que podríamos denominar la clase política, ¿ya? Desde el Partido Republicano y también el Frente Amplio y el Partido Comunista. Hay una crítica al sistema político, a los políticos en general como clase. Y que representan de alguna manera la queja que hay acá abajo en todo este sector en relación a las élites, y que las élites son percibidas como, como de alguna manera concentradas, cerradas y abusadoras, corruptas, etcétera, etcétera, etcétera. Son percepciones, ¿ya? Eh, entonces hay un vacío en el sistema político que no es capaz de procesar las demandas que están acá abajo. Y entre los humanos con interés político hay un vacío también en el centro, con una izquierda que es colectivista, es decir, desde los clásicos izquierda marxista, pasando por la izquierda del Frente Amplio, que es colectivista de género, de minorías étnicas, o también concepto identitario, mezclados también con un subjetivismo, un individualismo eh, de las emociones y moralmente superior. Así se ve. Entonces, acá, este grupo de izquierda, de los humanos con interés político, relacionados también con algunos partidos políticos que tienen un pie en el sistema político y un pie afuera, pero sí tienen nexos con la élite, principalmente la élite cultural y la élite intelectual, tienen nexos entre ellos, no obstante no tener absoluta coincidencia en sus puntos, pero también buscan, estas son las líneas rojas, buscan de alguna manera, se enfrentan a la realidad de las personas comunes y corrientes, detectando problemas existenciales que tiene la clase, el colectivo, el género, el pueblo, etcétera. Es decir, detectan una queja, por ejemplo, desde el punto de vista de las mujeres, detectan un, un, algún problema, qué sé yo, sobre una crisis en alguna región desde el punto de vista de alguna demanda social, el tema del agua, etcétera. Y, es decir, la línea roja, detectan algo desde abajo, lo suben al nivel más político, no al sistema político, sino que al nivel más político de los humanos políticos, de los humanos con interés político, y después lo devuelven con una teorización explicativa a ese problema. Es decir, recogen algo de la existencia, de la realidad de las personas en su día a día, y después lo devuelven con una teorización. Y que lo que busca esa teorización es que ese grupo oprimido, explotado, lo que fuera, tome conciencia de su situación y se politice para dar el paso para que estos grupos de acá, los partidos políticos de izquierda, lo metan al sistema político para hacer los cambios que se requieren. Como el sistema político está colapsado, de alguna manera se puede ocupar en la vía institucional, como se hizo con el tema del 10%, ¿ya? Pero también siempre está actualmente en la situación que nos vemos, es que hay una flecha acá que de alguna manera existe la posibilidad, la tentación, por lo menos en el grupo de izquierda, de algunos, de bypassarse el sistema político y de alguna manera exigir los cambios a las élites directamente, que es lo que podría haber pasado el 18 de octubre, o sea, la vía no institucional. Y esa cuestión todavía está latente. Y en todo el sector de no izquierda, aquí en los humanos con interés político, pero también en el parte popular propiamente tal, si vemos los extremos tenemos derecha individual y izquierda colectiva, y hay una tremenda espacio donde hay un grupo importante ya que el que está acá, que ya más o menos tiene conciencia de sus problemas porque la izquierda ha ido a buscar esos problemas y los politiza. Movimientos sociales, de comunidades, territoriales, colectivos, géneros, pobladores, clase media precaria, etcétera. Y así lo va definiendo y dándole una concepción teórica a un problema que lo recogen desde abajo. Lo recogen, lo teorizan, lo bajan, toman conciencia política y lo vuelven a subir. En cambio, en todo el sector de no izquierda, la línea azul, bajan con una teoría a despertar al pueblo, a tomar conciencia, pero no parten de un reconocimiento de algún problema existencial que debe ser teorizado y bajado como a la izquierda, sino que vienen casi como en una buena nueva o una teoría
explicativa de alguna situación, un principio que hay que defender. Ese es el enfoque distinto que hay entre los ambos.